Digamos acá. Listo, John. Ya, ya voy. ¿Qué más? Bueno. Hola, ¿qué más pues? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que apenas van a empezar a unir a este Facebook Live, donde bueno, la intención de este live que estamos haciendo el día de hoy es como recuperar este percance técnico que tuvo Ale allá con su internet en México. Y bueno, entonces la intención es como volver a recuperar otra vez el ritmo, desatrasarnos entonces de lo que veníamos exponiendo de esta lectura de Gigerich. Y entonces recuerden que el día de ayer estuvimos reflexionando y pensando un poco lo que es el pensamiento implícito y el pensamiento explícito. Y que Gigerich, estábamos comentando, entonces reflexiona que realmente mucha de dentro de la narrativa, dentro del despliegue teórico de Jung, se da cuenta que hay un pensamiento que es muy implícito, es decir, que no está mal, sino que Jung, frente a todo ese trabajo intuitivo, a todo este trabajo, digamos, que él venía relacionando en relación a sus propias ideas, se dejó llevar, las fue desenvolviendo hasta donde más pudo, pero que no fue en todo el esplendor, por decirlo de alguna forma, o toda la rigurosidad de pensar y de reflexionar esas ideas hasta el límite, de poderlas llevar hasta su propia noción, sino que él se quedó más como en esta función, yo lo voy a decir así, a lo mejor puede que esté equivocado, vos me corregís, Alejo, que es como lo hace Hillman, que se queda mucho, digamos, en la concepción de divagar en la idea, en la idea, en la imaginación, pero que llega a un punto a que esa idea, esa imagen no se piensa en sí misma, no se lleva hasta, se eleva hasta su plano más elevado. Entonces, Jung, de una forma u otra, también se queda mucho, digamos, dentro de su trabajo, dentro de estas concepciones, dentro de un pensamiento muy implícito en relación tanto a la concepción de los arquetipos, a la concepción de la que es la realidad psíquica, en la concepción tanto de los constructos de complejo, de ánima, de ánimos y de todo y de todo este sostén que hay en conjunción en su obra, hasta incluso este mapa que él establece en relación a la psique, sino que ya lo da, digamos, de cierta forma por establecido como un mapa, una guía, pero que de una forma u otra no son conceptos e ideas que se pueden, no las explicitó hasta un ámbito mucho más elevado, por decir lo propio de la propia idea, que ya Hillman en su momento ya va a mostrar también un poco también este sustancialismo y hace ese trabajo también de desliterarizar un poco también las ideas de Jung, las saca de este sustancialismo, pero que de una forma u otra, Hillman también se queda hasta cierto punto dentro de una concepción muy implícita de las ideas también. Y bueno, y Gigerich también lo que hace es que reflexiona a tanto a uno de los dos pensadores y las ideas tanto del uno y del otro las vuelve más explícitas. Entonces, eso era lo que estábamos trabajando un poco el día de ayer, pensando un poco porque igual los textos son algo complicados, pero bueno, así como resumiéndole pues un poquito, ¿qué más, Alejo? Buenas noches. Buenas noches, John. Pues sí, como bien dice John, esta sesión tiene la función de compensar las sesiones, una de las sesiones pasadas, en donde por situaciones técnicas no la pudimos dar, y va dirigida más bien a nuestros patreones que, bueno, son pocos, pero nos siguen fielmente en esa situación. Entonces, bueno, en atención a su apoyo, en- a mí no me gustaría dejar esas sesiones en blanco y mi intención es compensarlas con esta clase y quizás una clase extra también la siguiente semana o dentro de 15 días. Ya veremos en esa situación. Pero sí, yo creo que es necesario esta situación porque, bueno, tampoco es digamos, hasta cierto punto el apoyo es simbólico, pero es importante y implica un compromiso en esta situación. Nosotros estamos comprometiéndonos a hacer estas lecturas y tratarlas de la manera más rigurosa que podamos para poder atender al tema tal como se lo merece en este sentido. Eso no solamente es un gusto, sino también es un compromiso que nos une y que nos ata a este mismo tema que en este momento
digamos, nos tiene tomados, tanto a mí como a John, por lo que conozco a John. Esta situación es también importante para él en ese sentido. Entonces, bueno, pues sí, sí, yo creo que haciendo una recapitulación de lo que vimos la sesión anterior, la de ayer, tenemos que tener en cuenta estas distinciones, estas dicotomías de las que va hablando Jägerich mm, y además enmarcarlas en lo que él ya ha dicho, ¿sí? Cuando él habla de lo explícito y lo implícito, del pensamiento que es explícito y del pensamiento que es implícito, hay que tener cuidado en no confundir esto con el sentido común de las palabras tal como las usamos cotidianamente. Cuando nosotros decimos explícito, en este sentido teórico, estamos tratando, o Jägerich está tratando de traducir un término alemán que, digamos, es muy usado en la filosofía de Hegel, que se, se, se estructura como el para sí, ¿sí? La diferencia entre el para sí y el en sí, de un fenómeno. Entonces, un fenómeno en sí es un fenómeno que está en potencia, es un fenómeno que no ha desplegado sus propias características. Pero una vez que las despliega, estas características están ya frente al fenómeno mismo. Esto implica que estas han llegado a ser un para sí. Entonces ya no están imbuidas, ya no son ingenuas, ya no están en ciernes, sino que se han desarrollado completamente. Ya han llegado a la conciencia del propio fenómeno. ¿Sí? No a la conciencia de un sujeto humano, sino a la conciencia del propio fenómeno, que al desplegarlas, digamos, les ha permitido que se edifiquen de acuerdo a la estructura que está, digamos, implícita dentro de su propia eh, forma esencial, podríamos decir. Propia estructura. Entonces, nosotros, sí, no podemos entender explícito y implícito de esa manera, ¿sí? Y ahora, tampoco podemos entenderlo como una dicotomía insalvable, es decir, como dos momentos diferentes o como dos momentos extraños uno del otro. ¿No? Porque como hemos visto en el trabajo de Jägerich, para él estas dicotomías no existen. Es decir, la polaridad que es tan común para Jung y en el trabajo de los jungianos, en Jägerich se ha diluido completamente, porque todos los momentos hablan del mismo fenómeno y del mismo proceso. A pesar, acuérdense ustedes, cuando analizábamos el cuento de la montaña resbaladiza, veíamos cómo a través de esta narrativa que se iba desarrollando, ¿sí? Lo que se expresaba en todo momento era la misma noción una y otra vez. No había diferencia, simplemente que para nosotros la imagen, ¿sí? Ocurre fragmentada. Y, digamos, esta fragmentación no es otra cosa sino la expresión de la propia noción en todos los momentos dados. Así que no podemos entender las dicotomías de esa manera. Por lo tanto, cuando hablamos de un pensamiento implícito y un pensamiento explícito, no quiere decir que lo explícito sea superior a lo implícito o que lo implícito sea diferente a lo explícito. Ambos momentos son necesarios y pertinentes dentro de la forma de un pensamiento. Entonces, cuando Jung dice que, cuando Jägerich dice que Jung era un pensador implícito, ¿sí? Un pensador que, digamos, pensaba desde el en sí, quiere decir que en él se llevó cierta parte de la tarea de la propia noción. Y esta parte de la tarea es una parte muy importante. Muchos pensadores no llegan a este punto, ¿sí? No llegan al punto de ser llevados por la noción, de ser llevados por el fenómeno y por la lógica que se desarrolla ahí, ¿sí? De una manera abierta y digamos, hasta cierto punto comprometida con esa misma noción. En este caso, la noción del alma, que es la que se le achaca a Jung y por eso es importante para la psicología. De hecho, podríamos decir que en el trabajo de Jung está
la única, ¿sí? Psicología realmente seria del propio quehacer teórico, porque, digamos, no se afana a las necesidades de otras corrientes, por ejemplo, de la ciencia, de la medicina y todo eso, aunque están presentes en Jung y de repente en Jung ahí aparecen. Pero hay, digamos, una vía que va transcurriéndose teóricamente y que tiene todo el momento la forma del alma. Entonces, Jung hace esto, ¿sí? Y podríamos decir nosotros aquí que no podríamos esperar más, ¿sí? No podríamos haber pedido más de un pensador o de un genio como lo fue Jung. Pero nos toca a nosotros, los que seguimos después de él, los que estudiamos su obra, digamos, continuar este propio trabajo alquímico que fue haciendo Jung, ¿sí? Y permitir que lo que estaba ahí en algún momento trabajándose en sí mismo pueda ser liberado. Uh-huh. O sea, el trabajo de Jung, podríamos decir nosotros, implica haber concentrado el universo teórico de la noción del alma en un conjunto de vasijas, ¿sí? En una retorta bajo el fuego que tiene que, digamos, llevar a cabo un trabajo, una obra y convertirse en un espíritu, ¿sí? En un espíritu viviente, en un espíritu que emerja de el lugar donde está encerrado. Nosotros, entonces, la tarea que tenemos como psicólogos junguianos, en ese sentido, es hacer el esfuerzo por pensar dentro de esta misma contenimiento y permitir que ese espíritu que estaba, digamos, trabajando en la obra de Jung también se libere. Uh-huh. Por lo tanto, la obra de Jung para nosotros, como psicólogos jungianos, no es una obra acabada, es una obra en proceso y es una obra que nos toca a nosotros pensar. Es una obra que nos toca a nosotros seguir trabajando. Y lo que trabajemos nosotros tendrá que seguir siendo trabajado por otros. Esa es la vía de la propia ciencia, el trabajo constante dentro del propio quehacer teórico. Entonces, eh, este carácter de implícito en la obra de Jung es nuestro campo de trabajo. A nosotros nos toca tratar de hacer explícito lo que está ahí latente en la obra, es decir, sembrar, perdón, regar la plantita para que ella florezca. La diferencia en esta metáfora es que cuando florezca, ¿sí? Nos descarnará a nosotros mismos al nacer. Sí, de hecho, Gilman va a decir en esta entrevista, en este libro de Interviewed, que no sé qué, va a decir que realmente que las ideas de Jung son muy buenas para trabajarlas, para pensarlas, para reflexionarlas. Así es, exactamente. Ujú. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Yo creo que esta sesión va a ser un tanto más corta. Esperemos, esperemos. Pero terminamos este capítulo y quizá precisamos algunos conceptos para que queden un poco más claros. Bueno, nos habíamos quedado en eh, esta explicación acerca del mito y la mitología y toda esa situación que tantos, tantos resquemores causa en muchas personas. Porque, bueno, seguir pensando o seguir creyendo que la visión mítica todavía es el contexto lógico en el cual nosotros nos desarrollamos es muy confortable, ¿sí? Es muy confortable pensar que ya que no estamos en el vacío, pensar que no estamos en la plena soledad de la existencia, sino que todavía hay padres celestiales que nos cargan, ¿sí? Que nos arrullan y que nos arropan y que nos permiten, digamos, seguir sintiéndonos seguros y con un sentido específico. El sentido de la vida, ¿sí, John?
el sentido de la vida es un sentido en las épocas míticas, religiosas, metafísicas, es un contexto dado. No tenemos que buscarlo, estamos adecuados al mundo en el que nos encontramos. Podemos ser los hijos de los dioses, podemos ser aquellos que permiten que el Dios siga su transcurso por el cielo, con nuestros sacrificios, con nuestras, alzar las manos, escupiendo dentro de nuestras manos y alzándolas al cielo, o sacando los corazones de nuestros enemigos y ofreciéndoselos. Es decir, la época del ritual era esta misma situación. Nosotros estábamos imbuidos, bueno, ya no nosotros, sino aquellos estaban imbuidos en ese mismo proceso. No tenían que buscar un sentido. Mira, la situación es tan importante en este punto que para el sujeto, ¿sí?, que pertenecía a este mundo, el ser, exiliado, ¿sí?, el ser condenado al ostracismo, implicaba una pena igual a la muerte, ¿sí? O sea, se podía ejecutar dos penas, la muerte o el ostracismo, ¿sí? El exiliar a un sujeto de su cultura. Pero exiliar a un sujeto de su cultura quiere decir matarlo en vida. Ujú. Para nosotros, en cambio, eso ya no es tan así, ya no sucede de esa manera. Nosotros ahora ya no tenemos un sentido implícito. Por eso la industria de la autoayuda es tan importante. Y estos coachings y estos psicólogos y estos tanatólogos que todo el tiempo nos están diciendo cómo nos tenemos nosotros que sentir, de qué manera podemos vivir nuestras emociones y cuál es la manera en que podemos encontrarle sentido a la vida, son tan populares porque nos permiten sufragar una necesidad que está ahí implícita en nuestra propia existencia como entes despojados de los parámetros míticos. Entonces, cuando, cuando el sujeto desnudo, ¿sí?, busca el ropaje que lo cobijaba en otro momento, encuentra en estas doctrinas, en estos dogmas, sitios en los cuales resguardarse para poder sentirse otra vez seguro. Pero esta seguridad se lleva a cabo a costa de la propia regresión del sujeto a una niñez metafísica, ¿sí? A una niñez en donde el sujeto ahora infantilmente se refugia para poder seguir siendo el hijo de los padres celestiales y tener sentido, y no asumir la tarea del hombre moderno, que es el de encontrar o inventar su propio sentido en sí mismo. Sí, como para poner un poco de humor, hoy somos hijos de la quincena. Sí, vaya a ver si usted no le llegue la quincena, a ver si usted no le alegra la vida y si le cuadra el resto de la semana, le da seguridad, le da estabilidad, le da fuerza, todo. Así es, así es. Pero bueno, pero, Muy bien. Entonces, continuamos con el texto, John. Sigue diciendo Giegerich. Un movimiento similar de la forma de la emoción espontánea a través de la imagen mediadora a la del pensamiento explícito está en juego en el hecho de que Jung, como él mismo afirmó en sus últimos años, ya no necesitó practicar la imaginación activa, la conversación con el alma, con el propósito de liberar el contenido ideacional de sus emociones, de la forma de estas emociones, porque ya no tengo tales emociones, dice Jung. Hoy soy directamente consciente de las ideas del ánima. Es decir, ahora son sus propios pensamientos que él está pensando conscientemente. Ujú. Bueno, aquí hay una idea también muy interesante, John. Eh, Otra vez, para los que a lo mejor no están familiarizados con la psicología junguiana, la imaginación activa es un ejercicio, es una herramienta eh, práctica, ¿sí?, que se utiliza para poder conversar directamente con las imágenes que espontáneamente emergen del propio inconsciente, ¿sí? O sea, de eso
que Jung llama la psique inconsciente, emergen imágenes que aparecen de forma autónoma. Entonces, el sujeto puede, si es guiado, entablar contacto con ellas y platicar con ellas de una forma más o menos objetiva, digamos. Es decir, cuando nosotros aparecen imágenes, regularmente las imágenes están continuamente emergiendo en nuestra vida cotidiana, lo que hacemos comúnmente es evadirlas, ¿sí? O sea, no permitimos que aparezcan ahí. O sea, porque trastoca nuestra propia vida, porque regularmente son imágenes que se contraponen a nuestra necesidad cotidiana. Pero cuando en terapia permitimos que aparezcan, a ese ejercicio se le llama imaginación activa. Ujú. Porque ya no solamente yo estoy siendo un ente pasivo frente a las imágenes que transcurren, sino que ahora yo me pongo frente a ellas y empiezo a dialogar y a obtener, ¿sí?, consejos, sabiduría o saberes de esas mismas imágenes. Bueno, ahí hay una forma muy interesante del pragmatismo dentro de la psicología, ¿no? Es decir, Y de edificar el ego. sí, no, porque Es que, las imágenes me sirven, ¿no? sí, Así sí. es. A mí me llama mucho eso la atención, pues las veces que yo intenté practicar imaginación activa siempre me quedaba dormido. Y el transcurso, pero yo me quedaba por allá, es que qué imágenes veo, y yo imágenes, yo estará por allá en el quinto sueño, como decimos aquí en Colombia. Pero entonces la relación de la imaginación activa tal, pues para mí es algo muy problemático. Yo pienso que realmente la única persona que puede hacer imaginación activa tal como lo hizo fue Jung, para mí, y porque en su momento fue quien lo vivió, fue quien lo experiencia. Habría que mirar de una forma u otra como, por ejemplo, sus mismos discípulos, de los más allegados, Bárbara Hanna y María Luisa Bonfran, la podían practicar, pero que habría que entrar a mirar también como ese elemento egoico o teledirigido que se da en función a las imágenes, porque yo controlo la imagen, haz que la imagen de tu madre aparezca, haz que la imagen de tu padre tal cosa, a ver qué te dice o qué te mueve. Y para mí realmente es muy problemático porque yo pienso que no hay necesidad, pues, como de poner en ese trance de imaginativo, porque la patología ya te está imaginando, el sueño ya te está imaginando, aquel síntoma que está ahí ya te está imaginando, entonces ya hay con que un montón de elementos para trabajar más que intentar establecer esa direccionalidad con lo inconsciente, para supuestamente me guíe, me diga qué hacer, sanar mi complejo materno, sanar mi complejo paterno, darle un poco más de creatividad a mi vida, verme más en una función trascendente, que no es más que un elemento de edificación egoica que no le hace justicia a lo que es el propio proceso psicológico o a lo que va apareciendo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo estaba leyendo ese apartado de Gigerich? Es que llega en un momento en el que ya Jung es consciente de esa situación, de ese proceso, que ya llega un momento que ya no necesita más practicar imaginación activa, porque tal como está diciendo, ya fue consciente de su proceso, ya pasó por esa experiencia que ya la interiorizó y la dejó atrás. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor ahí cabría decir, John, la imaginación activa se puede practicar y es muy común, es decir, no es propia de los junguianos. O sea, aparece en muchas doctrinas y en muchas escuelas psicológicas. Aparece en psicoanálisis en cierto punto, aparece en terapia gestal, si la terapia gestal utiliza muchos elementos de la imaginación activa y, por ejemplo, aparecen los ejercicios de meditación, De ¿sí? meditación guiada. Meditación guiada. El cuarto camino la utiliza, ¿sí? La antropología metafísica de Castaneda también utiliza en ciertos momentos prácticas de imaginación activa. Las constelaciones familiares también. También, es decir, Sí, o sea, de que, claro. de que se puede, se puede. Depende ahí, fíjate que hay buenos practicantes y hay practicantes muy nefastos de esta situación. Los puedes encontrar así, mira. Cuando tú encuentras a un practicante muy limitado de la imaginación activa, lo vas a reconocer porque él maneja las imágenes. Es decir,
Él te dice lo que tienes que, lo que es adecuado imaginar. Entonces aparece la araña dentro de la imagen. No, 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 que no sea la araña, vamos a cambiarla, vamos a compensarla, vamos a darle un nuevo sentido y toda esa situación. Es decir, el terapeuta va guiando al sujeto para que las imágenes hagan lo que el terapeuta quiere que hagan, ¿sí? Y que se dirijan hacia donde el terapeuta espera que se dirijan. Eso es una mala práctica de la imaginación activa. Un buen practicante, digamos hasta cierto punto, hace o permite que las imágenes sigan su transcurso por sí mismas y que lleguen hacia donde tengan que llegar. Así sean destructivas, así sean dolorosas, así sean angustiantes para el sujeto, la imagen tiene que llegar hacia donde tiene que llegar. Pero como tú bien dices, John, de todos modos, aunque sea bueno o malo el practicante, sí hay un objeto, hay un propósito, hay un programa detrás de la práctica de la imaginación activa que implica el que las imágenes deben cumplir un propósito en relación al sujeto. Regularmente sanarlo, regularmente equilibrarlo o permitir que el síntoma desaparezca en algún momento porque ha llegado a su consecución. Uh-huh. O sea, a lo mejor puede parecer hasta cierto punto correcto que digamos nosotros que el síntoma, digamos, se exprese de tal manera que desaparezca en sí mismo. Pero ese ya es un propósito. Uh-huh. Ese ya es un propósito ahí. Y ese propósito, por más digamos, adecuado que parezca a la propia lógica del fenómeno, es un propósito que surge fuera del fenómeno. Porque habría que preguntarle al fenómeno, ¿sí? ¿Qué quiere él mismo? ¿No? ¿Quiere desaparecer? A lo mejor no quiere desaparecer. Es como hace poco puse una publicación acerca del Día de Muertos, en donde reflexionaba un poquito acerca de el duelo, el duelo por la pérdida, ¿no? Por la muerte que hoy es tan común en estos tiempos de crisis sanitaria. Entonces, en este sentido, lo que nuestra cultura nos dice y lo que la cultura terapéutica nos mandata es que superemos el duelo, ¿sí? Que el duelo lo integremos dentro de nuestra propia vida y vivamos sin el dolor de la pérdida. Pero no, no es posible esto. La pérdida y el dolor de la pérdida nunca se van, siempre están ahí. Y cada pérdida reabre las heridas de las pérdidas anteriores. Y todo el tiempo estamos perdiendo cosas. O sea, perdemos desde personas queridas hasta condiciones de vida. Esas pérdidas ocurren continuamente a lo largo de nuestra vida. Y es tan común que nosotros podríamos decir que el duelo es una, digamos, una forma cotidiana y continua de la propia existencia. Es más, nuestra existencia responde a una pérdida anterior a todas las pérdidas. Y vamos a regresar otra vez al tema, John. Esta es la pérdida del mito, la pérdida de la sustancia metafísica. Nosotros venimos, como tú bien decías la sesión pasada, John, de la muerte de Dios. Y eso es algo que no podemos borrar. Sí, me hiciste acordar una frase de Isabel Allende cuando decía que venimos al mundo a perderlo todo. Venimos a perder mitos, venimos a perder historias, venimos a perder seres queridos, venimos a perder nuestras propias creencias, vernos despojados de lo más sagrado que tenemos. Me acuerdo de esto de cuando decía Enrique Eskenazi por allá en las clases de psicología y cristianismo que darte cuenta que ya no puedes volver a la pérdida, que ya no puedes volver atrás, que ya lo que fue ya no puede volver a ser, pero de una forma u otra nos se rehúsa el ego a eso, intentamos revivir dioses, mitos, cuentos de hadas, de revivir toda una sabiduría antigua que en su momento fue, pero que ya ahora no es porque este propio momento histórico tiene su propia sabiduría también, y es como la negación a la pérdida de lo que fue y que ya no puede ser. Y eso se vuelve también muy importante, hasta incluso cuando el síntoma te visita y ese huésped te llega y te pone en una situación también de pérdida y decir,
te trae una nueva forma de ver que no es para ti, sino que es para él mismo, y eso te pone como en un lugar de comprensión en el cual no estás habituado a ver. Y eso se vuelve impresionante. Yo no dice, cuando uno viene, venimos al mundo a perderlo todo, entonces, bueno, relájese y haga lo que pueda hacer. Así es, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, eso con la imaginación activa. Y como bien Espere, tú... Sí. yo voy a juntar algo ahí cuando vuelvas a tocar la imaginación activa. Hasta incluso el mismo Jung se dio cuenta de este momento para mí, la pérdida propia de la imaginación activa, de saber que ya no puede volver atrás porque ya era consciente de otros procesos, ya era consciente de lo que se estaba dando ahí, que ya no lo llevaba a un proceso anterior de que en el momento antes creía, porque como lo hemos dicho en los slides anteriores, si vemos el pensamiento de Jung, es un desarrollo de una idea tras otra que las va superando, se van contradiciendo para llegar hasta su punto más elevado. Exactamente. Entonces, Jung abandonó en algún momento la imaginación activa porque ya no la necesitaba. Eso es importante. Y tendríamos que preguntarnos nosotros si nosotros hemos abandonado esta situación. Y hay algo más, John, ahí, porque la fidelidad a la noción en Jung implica abandonar algo para poder hacerle justicia a lo que estaba implícito en eso. Por lo tanto, podríamos decir, en la imaginación activa, ¿sí?, la noción del alma ocurría como un en sí, y cuando Jung la abandona, permite en este abandono, digamos, que lo implícito se vuelva explícito y se vuelva un para sí, para la noción. En ese transcurrir, nosotros como junguianos tendríamos que preguntarnos hasta qué punto somos fieles a Jung o fieles a la noción que, que estaba presente en la obra de Jung, hasta qué punto somos fieles al mantenernos ateridos, ¿sí?, al mantenernos anquilosados a conceptos que en algún momento fueron importantes para poder pensar esta noción, pero que también tienen que ser dejados atrás y abandonados, ¿sí? ¿Hasta qué punto somos fieles a Jung, siendo fieles a sus palabras o siendo fieles a su concepto? Es decir, siendo fieles a la letra escrita y muerta o siendo fieles al espíritu vivo que estaba ahí soplando en la obra de Jung. Uh-huh. Jung mismo tendría que haber hecho, o sea, hizo su propio trabajo hasta donde sus propias facultades le permitieron. Nosotros, ¿hasta qué momento podemos hacerlos? Porque, bueno, John, tenemos congresos, tenemos jornadas, tenemos institutos, preparaciones, centros llenos de repeticiones continuas y vacías de la obra de Jung, ¿sí? O sea, de los conceptos junguianos, pero nunca se piensan, nunca, nunca atendemos a lo que realmente está ahí implícito en la obra de ellos. Nos lo aprendemos de memoria y vamos prestos al mundo a aplicarlo y esperamos que el mundo responda adecuadamente ante nuestra propia estructura de pensamiento. Y entonces ya nos sentimos, por lo menos, o sea, sentimos la seguridad de que sabemos algo porque el mundo, porque hemos colocado un mapa sobre el mundo y pensamos que el mapa ahora es el territorio y no es así, ¿no? Que nos, Nosotros, que así, con así, esos conceptos, perdón, que con esos conceptos, esas ideas vamos a criar el mundo, a las ovejas descarriadas, al alma que necesita ser escuchada. Porque eso es lo que uno escucha en los congresos junguianos. El alma clama ser escuchada, el ánima te necesita, el complejo paterno en esto se fue desarrollando. Entonces, la sensación de unos, yo me baso en esta frase que vos decías, que ya la hemos dicho muchas veces, pero siempre es bueno volver a recalcar, cuando volvemos a la realidad una puta, la metemos en el lecho de Procusto y hacemos que la realidad diga lo que nosotros queramos que diga a partir de los presupuestos que ya tenemos preestablecidos y de los conceptos y que no se necesita ser pensado, porque entonces
Y me acuerdo por ahí de una publicación que hacía una analista junguiana que entonces que el coronavirus entonces era un símbolo de yo no sé qué, metafísico, sagrado, cuando Miguel dijo, pero por favor, ¿cómo vas a confundir un hecho biológico a meterle una trascendencia arquetipal y trascendente o mítica? Eso no tiene correlación ni aquí ni en la conchinchina. Entonces, si realmente, entonces fíjate que siempre se mueven en los mismos conceptos, en los mismos paradigmas, y en el decir en que el mundo está mal. El mundo está mal, el mundo está carente de alma, el mundo le hace falta más ánima, porque eso es lo que uno escucha todo el tiempo, y que en función de estos mitos que nos siguen para, como herramientas para ayudar entonces a fortalecer, a guiar y a hacer todo, y uno pregunta, bueno, ¿y dónde queda el fenómeno? ¿Dónde queda lo que está presente ahí? Eso que se presenta ahí implícitamente como ese en sí ahí, ese pensamiento en sí implícitamente, que lo único trabajo que queda es poder entrar en él y mirar. Y si se puede mostrar, si se muestra o no se muestra, ¿qué es eso que se está dando ahí? Que una pregunta psicológica que hacía es que nace, es decir, ¿qué hay ahí? No, que yo ya sé qué pasa ahí, yo ya sé qué ocurre ahí, yo tengo la solución para que eso mejore, para que eso trascienda. Pero eso es totalmente lo más antipsicológico que pueda existir, o lo más, de cierta forma, también lo más anti-alma, por decirlo, porque entonces, ¿dónde se está dando realmente el compromiso con aquello que se está presentando fuera de nuestra propia elección? Así es, así es. Y bueno, incluso tú lo puedes ver cuando nuestros colegas John, interpretan un mito. O sea, tú lo has visto mucho eso, yo creo que tú. Es muy diferente a como lo hemos interpretado nosotros o como lo ha interpretado Giegerick. Cuando Giegerick interpreta el cuento de la montaña resbaladiza, si ustedes se dieron cuenta, en ningún momento Giegerick dice que algo esté mal, ¿no? O sea, no, o sea, el bueno es el hermano tonto que descubre y que puede encontrar porque es una buena persona y cualquier cosa. Y los malos son los hermanos que creen que están llenos de ibris y por lo De tanto, sombra. ajá, y por lo tanto fracasan en su intento por tratar de alcanzar a la princesa, a la princesa férica, ¿no? Y por lo tanto, y el tonto, entonces, como hace el trabajo, bla, bla, bla. Es decir, hay una moralización, habría una moralización de los cuentos y de los mitos. Y eso lo podemos ver en muchos junguianos interpretando cuentos y mitos. Cuando hay una moralización o cuando el cuento me da una lección a mí, ajá, te das cuenta cómo este sujeto era llamado, pero no se daba cuenta que era llamado, y no es hasta que acepta el llamado, entonces que puede ser, digamos, tomado por los dioses y guiado hacia su verdadero destino, cosas así. O cuando tengo yo que pensar y compensar algo dentro del propio mito para poder completarlo. O sea, esos son barbaridades que cometen los junguianos, los psicólogos junguianos, frente a las interpretaciones de estas narraciones. Pero si nosotros lo vemos lo que hace Giegerick en ningún momento está diciendo que algo esté mal en un mito o en un cuento. Al contrario, él dice, todo lo que sucede es necesario. Todo lo que sucede está bien. Y si nosotros llevamos esta misma premisa a el encuentro de un fenómeno, nosotros tendríamos que ir con esa misma, digamos, con ese mismo himno frente a cualquier fenómeno. Todo lo que sucede en el fenómeno está bien, no hay nada mal en ello. Todo es como tiene que ser dentro de su propia estructura lógica. Por lo tanto, eh, cuando se nos acusa, John, de que le faltamos el respeto a los mitos o que Sí, le y a los faltamos los cuentos. respetos a los cuentos porque creemos Por que no la- son importantes, creo que es completamente al revés, ¿sí? Los que les faltan al respeto son aquellos que los moralizan, que los convierten en productos egoicos y que los ponen al servicio de las personas subjetivas. Sí, racional. Hasta incluso
lo que se hace, por ejemplo, lo que ha hecho Gigerich es que dignifica el cuento en su propia narrativa, en lo que les, por ejemplo, fíjate que cuando en este ensayo del animus negativo, esa reflexión que hace de Barbazul es una cosa impresionante, pues que no la mencionar aquí, pero hasta incluso, yo me acuerdo que vos y yo lo conversábamos una vez en relación a este cuento de Hansel y Gretel en algún momento, pero entonces yo me acuerdo que decía un junguiano por ahí que es bastante malo, y muy malo, que, ay no, hay tantas caperucitas como interpretaciones, y yo, pero claro, tú la puedes acomodar egoicamente y el paciente va a sacar del cuento lo que él considere la moraleja que a él le sirva, o el arquetipo o la imagen arquetípica que encuentre ahí. Y si yo fuera a preguntar, ¿y la propia dignidad del fenómeno del cuento? Lo que todo ese en sí en potencia que está ahí, ¿dónde queda? No, nada, necesitamos guíame, ayúdame, oriéntame en la vida, tú eres Caperucita Roja, tú eres un hombre barba azul, tú eres entonces como los hermanitos Hansel y Gretel, tú eres el hermanito y hermanita, tú eres entonces el sastrecillo valiente, tú eres el putas de aguadas. Y entonces en esas dinámicas imaginales y simbólicas que son las literalizaciones nomás, es como este cuento de Molière que cuenta un poco también Gigeris del burgués gentilhombre cuando se da cuenta hablo en prosa y entonces el consultante en terapia, estoy viviendo vida simbólica, estoy pasando entonces por la transición de Hermes, del cuento el mito de la Odisea, me di cuenta que tenía un hombre barba azul y que tengo que empoderarme de mí misma porque si no me van a devorar o me va a encontrar ese hombre barba azul que me va a destruir. Entonces, todo ese discurso de pavo inflado que se mueve dentro de la retórica junguiana en función de los mitos y los cuentos de hadas no es más que perder el cuento en sí mismo y en todo lo que él mismo va mostrando para sí mismo. No tiene nada ni bueno ni malo. Si fuéramos a hacerle fiel hasta incluso lo que dice Jung, que él dice que, que la imagen de la fantasía lo contiene todo de sí, podríamos decir, todo el cuento lo tiene todo en sí mismo, ni es ni bueno ni malo, sino es lo que es en toda su significación. Así es. ¿Y cuál es el propósito del psicólogo? Pues aprender, ¿sí? Es decir, aprender del fenómeno. No, enseñar, no venirle a enseñar al fenómeno lo que tiene que ser, sino permitir que el fenómeno sea el psicólogo, el terapeuta, quien nos enseñe. Es decir, permitir que el fenómeno nos cure de esta falta de objetividad que nos carcome como psicólogos. Sí, sí le dije una vez a una muchacha que estaba conquistando, dejemos que el amor nos enseñe a nosotros. Listo, dale, dale, amigo. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Sigue diciendo Gigerik. Generalizando las concepciones subyacentes con la ayuda del lenguaje filosófico de Hegel, podríamos decir un síntoma psicosomático, y aquí es interesante, sobre todo para los terapeutas. Un síntoma psicosomático es en sí, o por así decirlo, sin que él lo sepa, emoción o implícitamente emoción latente. Ujú. No es emoción para sí misma, ni explícita ni manifiestamente, es en sí, no es, perdón, es emoción en sí, no emoción para sí. Ujú. Y la emoción, a ver, hay un camino que vamos siguiendo. Ajá, entonces, en un fenómeno psicosomático, en un elemento psicosomático, dice Gigery, como obviamente esto no lo inventa Gigery, que esto lo podemos encontrar nosotros en el propio psicoanálisis. Ajá. Por ejemplo, donde en una teoría que es muy, donde es muy evidente esto, que trata sobre estos elementos corporales, es, por ejemplo, la teoría bioenergética de Alexander Lowen, ¿no? En Alexander Lowen, digamos, este paso de los elementos libidinales que construyen la emoción, ¿sí? Está bloqueada por los propios, por la propia musculación del sujeto, por la propia estructura muscular de la persona, que Emil responde, Reich.
¿Qué responde? Sí, 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 Lowen es discípulo de Wilhelm Brecht. Entonces, que responde a la presentación del sujeto frente al mundo y cómo va construyendo su propia postura, tanto psíquica como corporal. Entonces, en este punto, Gehrig nos está diciendo, en el elemento psicosomático hay una emoción, ajá, hay una emoción implícita, como lo sabemos los terapeutas, pero esta emoción es una emoción en sí. Es decir, es una emoción que está implícita, está en potencia, ¿sí? Actúa de forma automática y compulsiva. Ujú. Y por eso aparece un fenómeno psicosomático. Ujú. Ok. Mm, sí, que eso era lo que yo estaba diciendo en relación con el síntoma depresivo y todo, que es que realmente cuando se impone es un en sí, es todo un pensamiento, una emoción en potencia, que yo eso lo pensaba un poco también y que no te lo comenté, pero sí me lo quedé reflexionando ayer un poco. Y es que ese trabajo de adentrarse en eso, más que en pensar, como dice Gigeris, que es un para sí, o sea, yo ya sé qué es la emoción, yo ya sé qué está pasando, esto es un problema entonces que vos tuviste por allá con tu papá, con tu mamá que estás cargando, con una cosa, con la otra, pero que si fuéramos a ser más rigurosos en este sentido, como estábamos hablando anteriormente, habría que preguntar qué hay ahí, o sea, qué es eso ahí implícito que está en potencia, que en tanto se va reflexionando y se va interiorizando en sí mismo y se va sublando, se hace explícito para sí misma, es decir, ya no es un síntoma psicosomático para sí, que es de cierta forma un inconsciente, sino que ya en ese plano en que tanto se reflexiona se vuelve para sí misma, es decir, la conciencia en sí misma en esa situación. Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 habría que tener, nada más habría que igual hacer la distinción ahí en que cuando yo explico un fenómeno, ¿sí? Cuando yo aplico una teoría a un fenómeno y digo, esto es un complejo paterno, esto es una invasión del ánimos negativo, lo que estoy haciendo no es hacer el fenómeno para sí, ¿sí? Lo que estoy haciendo es mantener al fenómeno en sí escondido tras una teoría que lo explica de forma externa. En una etiqueta. Esto es lo que llamaba en sesiones pasadas Gehrig pensamiento externo. Ujú. Pensamiento externo es un pensamiento que viene de fuera del fenómeno y que lo mantiene latente dentro de sí mismo para no permitir que se exprese. Ujú. Lo que necesitaríamos hacer en ese sentido es permitir que el fenómeno se exprese y que el fenómeno exprese su propia teoría en ese proceso, que nos muestre quién es, que nos muestre qué hay ahí y que el que comprenda o el que se comprenda a sí mismo en el proceso de pensar sea el fenómeno, no nosotros. Nosotros aprendemos de ahí en base a la observación y a la atención plena de lo que está ocurriendo, pero no somos quienes damos la respuesta está ahí latente en el fenómeno. El fenómeno y la sintomatología son en sí mismos la respuesta. O sea, como decía, y como le gusta mucho citar a Jung y a Jung también, como decía Holderlin, ahí donde está el peligro está la salvación. Ujú. Entonces, no porque el fenómeno tenga su propia curación, sino más bien porque el fenómeno tiene su propia resolución, su propia manera de volverse para sí. Entonces, Eh, ajá, que no es ni positivo ni negativo, ni le va a ayudar al individuo, ni te va a llevar a otro estado de trascendencia, porque esa resolución es para sí misma y para el fenómeno mismo y no tiene nada que ver contigo. Esto me hacía acordar un poco de lo que hablaba Luis Álvarez y Ale en la entrevista que le hacían, y es que para ser psicólogo, ellos utilizan una palabra, yo le voy a decir aquí, igual que Gigerich hace una traducción, y es que la palabra es su sí, que es decir, la psicología no es para mariquitas, o ellos lo traducen como cobardes por el mismo hecho de que más de
de pensar qué es lo que yo quiero, de lo que a mí me interesa, de querer corregir, de querer guiar el fenómeno, sino de vernos enfrentados con esa imagen de desverbiamiento, con esa imagen de locura, con esa imagen de asesinato, con eso que esté ahí, sea un trabajo de poder distanciarse de lo que yo quiero, como pretendo guiar el fenómeno, hasta incluso el mismo consultante, y atender lo que se está presentando ahí en sí mismo. ¿Cuál es esa teorización que se va dando en el fenómeno mismo? Independientemente de lo que yo quiera o no quiera, más allá de mis presupuestos morales, más allá de mis presupuestos personales o de lo que tenga, como tenga que ser el fenómeno. Es decir, ser psicólogo es, como decimos muy a lo paisas, no es para gente berraca, que más allá de lo que quiera obtener, le dé la palabra y tome la voz propia de ese fenómeno que se está desarrollando ahí. Ok. Bueno, entonces, este es importante, entonces, que lo sigamos nosotros como terapeutas, porque es un ejercicio interesante. Entonces, en el síntoma psicosomático, es decir, el síntoma psicosomático es la externalización de una emoción que no está explicitada, ¿sí? O sea, de algo que ha sido sentido, pero que se niega el haberlo sentido. Ajá, es decir, está negado dentro de su propia estructura el haber sentido esa situación y se expresa como una forma puramente biológica corporal. Entonces, dice Giegerick, esta es una emoción, perdón, una emoción en sí, pero no una emoción para sí. Ujú. Y sigue un transcurso. Y la emoción, ajá, es una imagen en sí. Ujú. O sea, a su vez, la propia emoción no es otra cosa sino una imagen en sí. Por eso los complejos y los arquetipos a su vez se expresan en imágenes. Ujú. El complejo, que es un núcleo emocional en el propio psiquismo del sujeto, tiene, digamos, como centro y como contexto una imagen alrededor de la cual se va construyendo esta misma formación emocional. Entonces, la Es que imagen tampoco, ¿no? es una noción, ¿sí? Para sí, latente. Ujú. Entonces, vamos, ya pasamos de otro punto. A ver, en lo psicosomático hay una emoción que está latente, pero en la emoción hay una imagen que está latente, ¿sí? Hasta cierto punto, en este punto, pues, la teoría de los complejos es completamente real, o sea, sucede y está ahí, lo podemos comprobar. Sin embargo, aquí vamos a dar un paso adelante. En la imagen hay una noción latente, una noción en sí. Ajá. Vean cómo vamos transcurriendo en este punto. Por el contrario, la noción es una imagen sublada. Y ahora vamos por el camino inverso. Ajá. La emoción, perdón, la noción, el concepto que está latente ahí en la imagen, y esa imagen que está latente en la emoción, y esa emoción que está latente, la noción es una imagen sublada. Una imagen, ya lo habíamos hablado de este concepto, Aufheben, ¿sí? Una emoción superada, ajá, una emoción que se trasciende a sí misma. No es que hayamos dejado la emoción atrás, sino que la emoción ahora se conserva dentro de sí misma, pero en ese confrontamiento consigo misma emerge de sí misma, ¿sí? Como noción. Entonces, la noción es una emoción sublada. Ujú. La imagen, a su vez, es emoción sublada, ¿sí? La emoción es conducta o una condición física sublada, interiorizada o psicologizada. En sus memorias, Jung relata lo vital que había sido durante los años de su crisis realizar la primera parte de este movimiento, es decir, traducir los movimientos en imágenes. Esto es, encontrar las imágenes que estaban ocultas en las emociones. La segunda parte de la imagen al pensamiento está infrarrepresentada, tanto en sus descripciones como en su obra. Ujú. Y aquí entonces nosotros podemos empezar a entender el propósito de muchas terapias, ¿sí? Hay un montón de terapias que están enfocadas en
la expresión de la emoción. Cuando vemos a un sujeto que está, digamos, poblado de síntomas en este punto, como terapeutas, nosotros inmediatamente señalamos a las emociones. Hay una eh, atención exagerada por el tema de las emociones, que si bien son necesarias y necesitamos nosotros reconocerlas, aquí Eric está diciendo precisamente eso. En el síntoma hay una emoción que no está reconocida, no por mí, sino por sí misma. Pero a su vez, ¿sí? En la emoción hay una imagen que no está reconocida. Entonces podemos aquí entender que muchas terapias se quedan en el ámbito de la emoción y nos hacen sentir, ¿sí? Y ese Claro. hacernos sentir, pues es un subidón, es como un pase de cocaína o el consumo de algún tipo de droga, ¿sí? Bagazo mental. Nos hace sentir bien, ¿sí? O sea, libera dopamina y nos hace sentir a gusto con esa situación. Ahora, otro tipo de terapias se centran en la imagen nada más. Es decir, permiten que estas emociones cobren sentido y nos hacen sentir seguros, nos hacen sentir a gusto, nos hacen sentir protegidos por. Pero lo que dice Giger es, no podemos quedarnos ahí nada más en la imagen. Tenemos que dar el paso hacia el pensamiento, hacia la noción que está implícita en la imagen. Y puesto que ya no estamos en un mundo dominado por el factor mítico, por lo tanto, ya no podemos, quedarnos o tratar de entender el mundo a través de la imagen que se presenta, porque ya no nos envuelve. Ahora tenemos que pensar la noción y la noción no puede ser imaginada. La noción solamente puede ser pensada. Sí, porque en la noción está todo, está emoción, imagen, cuerpo, ahí en la noción está todo. Y eso a mí me parece muy importante porque entonces, ¿qué pasa? Fija, que yo lo decía al principio del live, Alejo, cuando arrancamos, era que mientras que en Hillman se quedan es divagando en la imagen, en la imagen, en la imagen, y hasta donde te lleve, te lleve, te lleve, Gigerich lo que hace es que coge esa imagen, la rompe es decir, y muestra esa noción, esa noción que se está dando ahí, esa noción que es ese pensamiento para sí mismo. Enrique Eskenazi lo decía de una manera muy bonita, él decía, no hay, en toda imagen hay una pepita de conocimiento. Y en esa pepita de conocimiento también hay una imagen. Pero no va ni imagen ni pensamiento por un lado, sino que todo va unido. Y que como vos estás diciendo, eso no se puede imaginar. Entonces, por aquí, digamos, por un lado entonces el ánimo y por el lado entonces el ánimo y por el otro lado el ánimo, no. O sea, no se puede pensar así en términos imaginales, Ares y Afrodita por un lado, porque no se puede imaginar. Eso se tiene que llevar en el plano del pensamiento. Como yo estaba diciendo, eso se ve con los ojos del pensamiento, no con los ojos de la imaginación. Muy bien. Entonces sigue Giger. Lo anterior es otra forma más conceptual de representar lo que Jung trató de expresar mediante la analogía pictórica del espectro con la relación entre los complejos inconscientes, o pulsiones, emociones, y los contenidos conscientes como su equivalente. Jung visualizó un continuo con un fin, por así decirlo, con un término, a ver, infrarrojo, perdón, con un espectro, por así decirlo, infrarrojo o emocional inconsciente y un espectro ultravioleta o imagen conceptual consciente. Un mismo contenido puede desplazarse más hacia el uno o más hacia el otro extremo del espectro, pero en la medida en que es un continuo, siempre participa de ambos aspectos. Solo que si la forma manifiesta es la de la emoción, la imagen o el aspecto no ético se esconde dentro de esta forma afectiva manifiesta y viceversa. La desventaja de esta analogía es que tiene que imaginar las diferentes formas de manifestaciones en términos de simples desplazamientos a lo largo de un continuo. O sea, para Jung, y esto lo vemos en los tipos psicológicos,
¿sí? Los tipos psicológicos, recuerden, son cuatro: dos racionales, dos irracionales, ¿sí? Y dos posiciones, que es, ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra. Introvertida y Introvertido, extrovertida. extrovertido, exactamente. Entonces, o estamos en uno o estamos en otro, ¿eh? O sea, o nos desplazamos en uno, nos desplazamos en otro, nacemos en uno, nos construimos en uno, nos construimos en otro, pero todos son equivalentes en sí mismos, ¿sí? Es decir, todos están relacionados de manera horizontal, ¿sí? Y ocurren en el mismo plano. Sin embargo, lo que nos dice Gehrig es algo distinto. La desventaja de esta, perdón, mientras que el lenguaje hegeliano, sin renunciar totalmente a la idea de un continuo, expresa también la discontinuidad lógica entre las diferentes formas de concebir la forma superior, como la negación y superación de la forma anterior. Con la analogía del espectro, el cambio todavía se imagina, no se piensa. Ujú. En el espectro nosotros estamos viendo cómo los procesos ocurren de manera continua, ¿sí? Si nosotros ponemos un pie dentro del pensamiento, podemos quizás caminar hacia la emoción o hacia la intuición o hacia la sensación. Ujú. Pero lo que nos está diciendo Eric es que la relación entre ellos, si bien está unificada, no está unificada de forma horizontal, sino que está unificada de manera vertical, ¿sí? Ocurren, digamos, uno elevándose sobre el otro, ajá, elevando y convirtiéndose en una nueva complejidad frente a lo otro. La sensación, en este sentido, ¿sí? Guarda dentro de sí misma una emoción, pero y la emoción, entonces, es sensación superada. La emoción, perdón, la emoción a su vez es imagen superada. Esperado. Perdón, la imagen a su vez es emoción superada. Y a su vez, la noción es imagen Imagen. superada, ¿sí? Es decir, se ha elevado sobre sí misma. Eh, Y hay una identidad entre todos ellos. Todos son el mismo proceso noético. La noción que nosotros pusimos hasta arriba ocurre desde el principio, desde abajo. La noción es el histeron. Para los que van siguiendo estas lecturas, es importante la continuidad, y es importante porque esos conceptos ya los tocamos, ¿no? Es el histeron próteron. Ujú. Aparece desde el principio y hasta el final. Ahora podemos entender por qué el histeron próteron ocurre como tal, ¿sí? El histeron próteron es simplemente la manera de decir, perdón, la manera de relacionarse, la manera dialéctica de relacionarse del en sí y del para sí. Fácil. Sí, porque para ponerlo en esta metáfora alquímica más sencilla, cuando del anhidro se pasa al albedo y del albedo al arrobedo. Entonces, digamos, el albedo es la anhidro superada y la albedo y la arrobedo es la albedo superada. Entonces, fíjense que ese hay un elemento dialéctico, pero no en el sentido junguiano egoico que dicen entonces que primero es la sombra y después está en un estado de purificación y de transformación donde tu conciencia y tu ego se está fortaleciendo y ya en la parte más elevada te has encontrado con el sí mismo, con esa parte trascendente de tu personalidad. Pero si fuéramos a pensar esto aquí, este elemento entonces del anhidro y del albedo es no más que la consecución de ese anhidro que es un en sí, un en sí, y que en la medida de que se va reflexionando y se va cruzando, llega a un elemento de ser un para sí mismo, que es el elemento de la, de la Rubén. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre la posición clásica junguiana y esta posición, digamos, alimentada o que ha bebido del pensamiento de Hegel. Ujú. Muy Es bien, decir, la posición inicial ya está en la Rubedo, ya ha sido restaurada. ok. Esto nos lleva a la segunda consecuencia, aún más trascendente, que se puede extraer de la citada idea de Jung, de que el trabajo práctico
de la psicología tiene que hacer completo el pensamiento inicialmente latente, liberándolo de su inmersión en el medio de la psicología. Eh, perdón. Ah, perdón, en el medio de la imagen o la emoción, ¿sí? En último análisis, el alma es noción, es vida lógica. Esto corresponde al oro o piedra filosofal de los alquimistas. Lógicamente, aunque no temporalmente, no es principalmente emoción, afecto, sentimiento, pulsión, deseo, ni siquiera imagen o fantasía, que corresponden a formas impuras de la materia prima de la alquimia, la masa confusa. Sin duda, el alma es también emoción y deseo, y sobre todo, como insistía a menudo Jung, imagen. De hecho, es incluso un comportamiento físico y un síntoma psicosomático, incluso somático. Pero es síntoma, emoción y deseo, solo porque, como nuevamente Jung nos enseñó a darnos cuenta, cada uno de esos fenómenos contiene una imagen o idea oculta en sí mismo, o es una forma en que la imagen o idea puede aparecer por primera vez cuando está profundamente inmersa en la materia, psicológica o alquímica. Y la imagen es una forma en que un pensamiento o noción se presenta en las condiciones o en el medio de una conciencia que está en el hechizo de la intuición sensorial, eh, que es Anschauung, la imaginación o la representación pictórica. Ujú. Yo aquí pienso, John, en la construcción de la psicología moderna, ¿sí? El psicoanálisis como tal. Cuando, cuando, cuando Freud, ¿sí? Intuye esta narrativa mítica que es el propio psicoanálisis, nosotros podemos entender que el psicoanálisis es una construcción mitologizante donde precisamente podemos ver cómo la mitología pervive, pero pervive como una forma, digamos, superada dentro de nuestro propio estado de conciencia. Hay una intuición en Freud de que la sintomatología, la patología del sujeto, tiene la forma de una narración que tiene que ser expresada. Ujú. De ahí que hablemos, por ejemplo, de la asociación libre o de la cura hablada dentro del propio psicoanálisis. El gran problema, obviamente, en el psicoanálisis es que pensamos que esta narración tiene que venir de afuera, tiene que ser construida por medio de nociones teóricas que le permitan seguir un transcurso determinado. Ujú. Pero ahí está, es decir, está implícita, podríamos decir, esta noción que en Hegel ya es explícita, la idea de que todo esto, ¿sí? La emoción, el síntoma psicosomático, la imagen que se nos aparece y que es emoción superada, todo ello no es otra cosa sino la noción en sus diferentes momentos. Ujú. Así como tú bien lo explicabas, John, la piedra filosofal no es otra cosa sino la masa confusa, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sí, la masa confusa que el alquimista encuentra tirada en la, en el suelo y que trabajando sobre ella, ¿sí? Digamos, se va llevando a cabo una dialéctica constante en donde en el trabajo alquímico es representado por esos estadios que tú bien has nombrado, John. Entonces, la piedra filosofal es la piedra filosofal desde un principio. No es que, no es que la masa confusa se convierta en piedra filosofal de la nada, sino que la masa confusa ya es la piedra filosofal, ya es el oro alquímico. Allí está desde el principio. Pero necesita hacerse consciente de sí mismo para llegar a hacer eso. Ujú. Necesita pasar por un trabajo de reflexión y de pensamiento, de ardua tortura mental para poder llegar ahí donde tiene que llegar. Ujú. No, Que no es otra cosa sino
a, a sí misma. Mucha tortura mental y necesito dormir hoy. Así es, así es. Vamos a darle un poquito más, ya, antes de que ya te vayas a dormir, porque ya. No, 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 era por chiste nomás. No, yo sí, yo sí, ya estoy cansado. Pero bueno, vamos a seguirle un poco más. A ver si lo terminamos. Sin embargo, no se debe olvidar lo contrario de esto. Si nuestro pensamiento no quiere perder la dialéctica de la vida lógica del alma. Es algo que Jung eh, hizo, perdón, dejó muy claro con su analogía del espectro, que funciona en ambas direcciones. Al ser síntoma psicosomático, emoción e imagen superadas, la noción no es un simple opuesto no dialéctico, no es del tipo noción abstracta, nada más que meramente intelectual, aislada en la experiencia de vida. Más bien, es la noción concreta. Ajá. Y aquí recordamos, tenemos que hacer el recuerdo de las sesiones pasadas cuando hablábamos de la noción abstracta y la noción concreta. Ujú. La noción viva, la noción que está ahí presente todo el tiempo en el mundo en el que nos encontramos, que no es una noción allá en la mente o allá en el cielo, sino es una noción aquí en donde nosotros y que nos guía a nosotros constantemente, a pesar de su naturaleza negativa. Ujú. Por eso en esos encuentros yo hablaba de alma en lo real o noción en lo real, es porque está ahí, nos guía y eso lo podemos ver. Ok. Sí, porque Eh, en lo abstracto ya lo habíamos dicho, era entonces cuando yo ya no sí, el arquetipo habla de esto y habla en un discurso tan abstracto que está totalmente descontextualizado de lo que el síntoma está ahí, de eso que se presenta así, no lo atiende por lo que es en sí mismo, sino que lo abstrae a sus presupuestos, a lo que cree, a lo que piensa, a lo que se imagina. O sea, es un discurso que es totalmente fuera de lo que está ahí entrarle al pensamiento vivo ahí, sino que se queda en una abstracción, fuera del fenómeno, ok. fuera de la emoción. Más bien, es la noción concreta que por su génesis en la emoción y la imagen todavía está saciada de ellas, pero ahora de ellas en su forma de momentos superados dentro del pensamiento. Las cualidades sensuales, emocionales e imaginarias no se han perdido del todo, se han destilado alquímicamente y se han recuperado de su alienación en el estado inicial crudo y literal en que se manifestaron por primera vez. Ujú. Ok. Tras esta digresión, volvemos a la cuestión de Jung como pensador implícito. Psicológicamente, expresado en términos junguianos, uno podría decir que en el nivel profundo y principalmente inaccesible del yo, Jung era un verdadero pensador y que su trabajo fue escrito por este pensador, mientras que Jung, como ego personalidad o intelectual, que luego formuló para la mente consciente lo que el pensador en él había pensado, no era un pensador nato. O basándose en la idea de Hillman mencionada anteriormente de la semilla interior, o daimon en nosotros, o en la propia distinción de Jung en sus memorias entre su personalidad número uno y la personalidad número dos, podríamos querer decir que el pensador en Jung era su daimon o su personalidad número dos, mientras que su personalidad número uno, que tenía que escribir y formular, no estaba inclinada a acercarse en el nivel de pensamiento a los pensamientos que el pensador tenía en el pensamiento. Y lógicamente tampoco estaba a la altura del calibre que este pensamiento había exigido en él. ¿Sí? Esta dicotomía en Jung no solamente es la dicotomía en Jung, es también la dicotomía en cada uno de nosotros. ¿Hasta qué punto el daimón es el que habla? Por eso volvemos otra vez al primer capítulo con lo que empezamos cuando hablamos de prohibida la entrada. ¿Sí? En prohibida la entrada nosotros veíamos que el que hace el trabajo no somos nosotros, es el daimón. Es el daimón en nosotros, es el espíritu, es el alma la que va construyendo la psicología, ¿sí? Y el pasar a través de la puerta del guardián implica dejar atrás nuestra personalidad número uno, ¿sí? Dejar atrás el ego, dejar atrás esta visión separada de la propia realidad que es nuestra propia identidad como sujetos modernos
y permitir que lo que está pensado a través de nosotros, esa noción que se va desplegando, sea la que transcurra, la que pase y la que sea invitada a la boda en ese traje en ese traje especial, ¿sí? Que no es el pensamiento cotidiano, sino es el traje del mundo invertido, del que nos hablaba Hegel, el traje de la negatividad. Ujú. Aquí es debido, yo creo, yo no sé decir que obviamente si esto lo escuchamos, si lo escuchan por primera vez, va a parecer de locos, ¿eh? Va a parecer totalmente irracional, va a parecer, o sea, ¿de dónde sacan esto? Pero lo hemos venido trabajando desde la primera sesión. Sí, si ustedes ven, cuando llegamos aquí, no llegamos vacíos, o sea, llegamos con todo ese bagaje que hemos transcurrido, con todos esos conceptos que hemos explicado, de lo que hemos hablado, de lo que se ha mostrado y que hemos pensado, y ahora esto que está aquí, ya, por lo menos, yo creo que a John y a mí ya nos resulta más claro incluso, o sea, Sí. ya es evidente que lo que estaba aquí, ¿sí? Tenía que ser alimentado por todo el transcurso teórico que hemos llevado a cabo. Sí, Ujú. sí, lo que estábamos mencionando en el primer, acuérdese que no, quien no hace, el ego no es el que hace psicología, sino es el otro en uno, quien hace ese trabajo, ese pensamiento, como estamos, de ese pensamiento que te alcanza, ese pensamiento que te abraza y que te exige de ti un trabajo y un compromiso de irlo reflexionando, de irlo destilando, de irlo depurando, y que el trabajo en eso deja totalmente como al ego de lado. No es que el ego deje de existir, no, porque, hombre, tenemos una vida cotidiana, hay que trabajar, hay que seguir lidiando con lo cotidiano, pero que en ese momento, cuando se piensa, cuando se reflexiona, cuando se cuestiona, cuando se está a la altura de lo que se está presentando, es lo otro en uno. Y claro, a lo mejor lo que nosotros estamos hablando aquí puede ser muy difícil porque si lo ves egoicamente o mirando qué practicidad tiene esto, te vas a enredar, te vas a enredar porque yo lo confieso, a mí al principio me pasó eso, pero ya una vez que se vuelve un poco más palpable o que eso va haciendo ese trabajo ahí en sí mismo, se vuelve mucho más claro. Así es. Y es el propósito de estas lecturas, John, ¿no? Es decir, por eso se llaman lecturas guiadas, o sea, no son lecturas al azar, porque regularmente cuando los lectores de Giegerich, los que intentan, regularmente los que intentan son junguianos, ¿no? Porque pues, Giegerich trabaja en el contexto de la psicología junguiana. Pero también hay otros, ¿no? O sea, filósofos, sociólogos que están interesados en este Cabalistas, proceso. Sí, 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 bueno, ahí es más difícil. Pero bueno, pero lo he pillado en un libro que está leyendo de Cábala que citaban a Gigeris y yo, ¿qué? sí, 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 es cierto. Sí, yo también tengo, incluso lo bajé para revisarlo en algún momento. Pero bueno, en este punto, lo que, es decir, el propósito de estas lecturas y lo que va ocurriendo es que al ir revisando los conceptos preliminares, ya cuando nos enfrentamos a conceptos más avanzados y complejos, ya no son inentendibles. Ujú. Los junguianos así, o sea, o los lectores primerizos de Hegel llegan y se enfrentan con un montón de conceptos inexpugnables. O sea, ¿de dónde saca esto? ¿No? ¿Cómo puede entender esto de esta manera? Y así. Es decir, eh, intentan subir la montaña resbaladiza y fracasa. Ese Sí. fracaso es importante. Y nosotros al hacer esto, sí, también vamos fracasando constantemente, vamos equivocándonos constantemente, pero en esa equivocación nosotros vamos encontrando y vamos subiendo cada vez más por más manzanas de oro. Ujú. Entonces, el propósito de estas lecturas es facilitar ese proceso. Obviamente lo facilitamos hasta cierto punto porque después hay que hacer el trabajo, ¿sí? Es decir, por escuchar estas lecturas, no creo que nadie haya entendido completamente o se haya sumergido en la profundidad de Giegerich, de la obra de Giegerich, sino que es un aliciente y es una muletilla que les podría servir a los que estén interesados en ese proceso para poder adentrarse en la obra. Ujú. Es una muletilla que sin ella a lo mejor sería un poco más difícil. Es el trabajo que nosotros incluso en algún momento llevamos a cabo
cuando escuchamos, por ejemplo, las clases de Eskenazi, nuestro maestro común. O sea, como yo les contaba en algún momento, y seguramente a John también te pasa, John. O sea, yo estuve escuchando las clases de Eskenazi durante años y años y años. Realmente era reemplacé durante por lo menos unos 6 años de mi vida, reemplacé la música. O sea, me gusta siempre escuchar música casi todo el tiempo, y reemplacé eso por las clases de Eskenazi. Entonces, Re- re- reemplazante las rancheras, los vallenatos y el reggaetón de fin de semana. exactamente, ¿no? Yo no sé cómo pudo vivir sin eso. Sí, no, yo de hecho hago lo mismo en el trabajo. Lo que pasa es que ya llega en un momento como que para poder, sí, sí me paro, pero yo en el trabajo todo el tiempo siempre estoy escuchando las clases. Y claro, pero ya después uno vuelve a las lecturas y se vuelve como mucho más entendible un montón de palabras que en el momento uno no concibía o ideas. Ujú. Y para mí son clases que, como decir, yo vuelvo una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, porque son fascinantes y uno siempre encuentra algo nuevo. Así es. Muy bien, con esto terminamos, John. De modo que existe una discrepancia entre el estilo de sus textos manifiestos y la coherencia conceptual interna de la sustancia noética que contienen. Lo que aparece como una discrepancia en su trabajo equivale a una tarea para nosotros, como decía Jung, para los que vienen después de mí. Nuestro trabajo es hacer que el pensamiento implícito de Jung sea completo, acercándolo un poco más a ese estado en el que también tiene la forma de pensamiento. Y bueno, aquí nosotros, hay un artículo que yo les recomiendo, es un artículo de un psicólogo arquetipal, un psicólogo junguiano, muy famoso en ese contexto, que se llama Stanton Marland. Ujú. Stanton Marland tiene varios textos, sobre todo enfocados en el fenómeno alquímico, muy interesantes todos ellos, y tiene una crítica básica a la obra de Giger precisamente, ¿no? Él obviamente alega que lo que Giger hace no es psicología junguiana, porque no sigue los conceptos, porque no atiende a la significación que Jung le dio a los propios conceptos. Pero ya después de haber leído esto, nosotros ya podemos entender cuál es la equivocación de Marland, ¿no? ¿Qué es lo que Marland no ha entendido de este proceso? Para Gigerik, perdón, Jung es por lo menos un pensamiento explícito y un pensamiento implícito. Es la discrepancia, no solamente, y esto no separado, sino que es la propia discrepancia entre lo que ocurre de manera externa, ¿sí? En los textos que se manifiestan y que se nos presentan, y la noción que se va construyendo dentro de los mismos textos y que muchas veces no es explícita, sino que está implícita, y nos toca a nosotros, como junguianos, como seguidores de la obra de Jung, tratar de hacer explícito esta noción que está latente ahí en los textos, trabajarlo. Nosotros como alquimistas modernos, podríamos decirlo, tratar de permitir que esa noción se ocurra a sí misma. Y como esa noción solamente puede ocurrirse, no en forma de imagen y no en forma de emoción, sino en forma de pensamiento, nos toca pensar y reflexionar sobre ella misma. Ujú. Por ahí en la página, en el grupo de la psicología como disciplina de la interioridad, si quieren saber un poco más, hace algunos meses puse una pequeña respuesta a este artículo de Marland, que se llama El psicólogo que no es un psicólogo, en donde trato de explicar cuál es la debilidad teórica de su propio argumento y por qué está equivocado frente a la crítica que hace de la obra de Hegel. Sí, yo en su momento también conversé un poco con Marla por correos y una persona muy especial, muy atenta, muy querida.
Cuando le pregunté acerca de la crítica que él le hacía a Gigerich, me respondió pues porque igual era un señor que ya nos dijeron que se había muerto. En la última conversación que tuvo con él me dijo era que bueno, que él tenía una discrepancia muy fuerte en relación a los planteamientos de Gigerich, era porque entonces él se desligaba totalmente del componente imaginal y que yo en su momento también le pregunté a Levica cuando le entrevisté en su momento y bueno, que ya yo en su momento también cuando lo leí, yo dije, pero no es tan cierto, porque, o sea, si Marlan no, se da cuenta, Gigeris lo que hace es que está dentro del concepto, dentro de tal como Jung los planteó, pero los explicita, es decir, ese pensamiento implícito que está ahí lo vuelve explícito para sí mismo, ese en sí lo vuelve para sí mismo. Entonces, fíjese que lo lleva como a un plano de pensamiento aún muchísimo más complejo, lo complejiza muchísimo más, y eso es lo que se vuelve más interesante, no es que en la obra de John, todo lo contrario, es una obra muy rica, ya todo está ahí, sino que lo que hace, pues para mí un poco Gigeris, como mencionaba un poco también Alejandro Vica en esta entrevista, que Gigeris, ¿quién es? Y yo no, la obra de Gigeris no es una reflexión de la obra tanto de Jung como de Hillman, explicita un montón de ideas que están ahí, las vuelve explícitas en sí misma y muestra que en realidad estas psicologías son tan ricas en sus pensamientos, en sus ideas o en su discurrir, que posibilita pensarla muchísimo más y hacer explícito algunos pensamientos de los cuales ellos en su momento no llegaron hasta donde pudieron llegar, pero que no fueron capaz de verlo desde este otro lugar, tal como lo hace Gigerich. Y a mí lo que en esto que vos estabas mencionando, lo que más me llama la atención es que mmm, dentro del pensamiento de Jung, y si somos comprometidos con lo que realmente él está proponiendo, tal como lo hizo en su momento él también con Freud cuando tuvo sus divergencias, fue que, es decir, siguió pensando muchísimo más también la obra de Freud también, pero también la llevó a otro nivel de comprensión y él mismo eso también le dio posibilidad también de desarrollar sus propias ideas y sus propios presupuestos también, pero como dijiste también llegó hasta donde pudo, que ya después Hillman lo avanzó más y que Giger los avanzó muchísimo más, es decir, más que intentarlos, reducirlos o negarlos, los potencia muchísimo más y los dignifica, no como lo hacen los junguianos que por pensar que estar hablando del inconsciente o en la hija en la luna o estar hablando del proceso de individuación, piensa que le están haciendo justicia a la obra de Jung, no, lo que están haciendo es una connotación, una psicología egoica que no dignifica en tanto lo que es el pensamiento vivo que está en la obra de Jung. El micrófono. Ok, pues muy bien, con eso terminamos este subtema. La próxima sesión, seguramente, a ver, déjame ver. Yo creo que sí, esperemos que sí. No, a lo mejor no, ¿eh? Depende de qué humor estemos, de qué tan platicadores nos encontremos. Posiblemente terminamos ya el segundo capítulo de el libro La vida lógica del alma, que lo estamos revisando. Podríamos pasar directamente al tercer capítulo que se titula Jung, el enraizamiento en la noción. Ajá, es importante, es interesante ese tema, pero yo creo que antes de poder entrar en él, tenemos que entender un poco otros conceptos alrededor de. Por ejemplo, estoy pensando yo en ese artículo tan importante que es la historicidad del mito, ajá, de Giegeri. Posiblemente lo revisemos antes de entrar al capítulo 3. Entonces, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esta lanza que lanzamos para poder seguir las lecturas y continuamos la próxima sesión. Un cofre lleno de monedas, de plata. Mentiras, a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche, que descansen. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerde que Ale tuvo un cambio de horario. Entonces, arrancamos 9 de la noche, hora colombiana, hora Perú.
también, entonces para que lo tengan muy en cuenta también. Nos vemos dentro de 8 días, que tengan una excelente noche, que descansen. Recuerden también un poco si quieren apoyar el proyecto que el proyecto está en Patreon. Hay 3 niveles, uno de $5, otro de 15 y otro de 25. Y que también recuerden que ya está a la venta el primer volumen de los ensayos reunidos de la obra de Gigeris, la violencia del alma. Lo encuentran en las tiendas de Amazon. Para la gente que está aquí en Colombia, el envío es totalmente gratis. Que tengan pues una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.